En este instante empiezo a grabar. Ok. Esta actividad se está grabando, se va a colocar en YouTube. Posteriormente, la presentación que voy a utilizar también se les entrega. Cuando ya tenga el link de la grabación, se les entrega y en la segunda página, generalmente va a ser así, siempre la pongo ahí. En la segunda página de la presentación, ustedes van a encontrar el link de la grabación. Esto sirve para las personas si quieren volverlo a ver o para las personas que no pueden verlo ahorita, si no lo van a ver en diferido, la pueden ver allí. ¿Ok? Esa es la dinámica. Y la dinámica es igualito que en las clases. Por acá tenemos madre en la casa 4 o en la casa 10. Análisis desde las casas derivadas. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Casas derivadas, madre, la madre. Y por otra parte, una de las cosas que pudiera causar así como curiosidad es que tiene que ver, no Diana, sino la reina Isabel con este tema de la madre, porque sepamos, ella no es la mamá de la princesa, la eterna princesa, ¿ok? Pero bueno, hola Pamela, siglos sin verte. Ok, vamos a mirar esto. Como siempre, como en las tertulias lo que tenemos son 2 horas y no lleva una secuencia ni una rigidez de clases. Aquí soy, si yo en clases normales soy bastante suelta, o sea, suelta en función a las cosas que hago, pero tampoco llevo, si llevo una prisa porque llevo un cronograma de cosas. Aquí no, por Dios. Vamos a entender qué pasa con esto de ver la madre o en la casa 4 o en la casa 10, ¿ok? Eh, Se hace siempre una dinámica, no, hay una disyuntiva o hay una discusión, no discusión de conflicto, de una discusión, ¿dónde verlo? Hay astrólogos que dicen, yo lo veo en la casa 4, otros dicen, no, eso va en la casa 10, otros dicen, no, 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 la casa 4 es casa de hogares, es la casa de mamá, la casa 10 es la de papá. Miremos de dónde viene eso, ¿ok? ¿Por qué eso? Y cuál debería ser el sistema que nosotros debemos utilizar, ¿ok? ¿Cuál es el mejor sistema? ¿O cuál es el sistema? Sin quedarnos en que la casa 4 es la de mamá y la casa 10 es la de, o la casa 10 es la de mamá, ¿ok? Sin entrar en esas dinámicas rígidas de que dónde tiene que ser porque es así, punto. A veces esto tiene sus variantes y tiene sí, sus variantes específicamente, donde podemos integrar la información. Ahora bien, eso por un lado, y luego nos vamos a ir a las casas derivadas, ¿ok? Y en las casas derivadas lo que quise fue conectar 2 temas muy simples pero que pueden ser a la final muy, muy complejos, pero muy simples en este caso, viendo ahora posteriormente de analizarlo de estas casas, ver las casas derivadas y ver desde una perspectiva, ¿ok? Desde la perspectiva de que la madre está en la casa 4 o desde la perspectiva que la madre está en la casa 10, ¿dónde podría verse o dónde podría interpretarse la visión más exacta que tenía Lady Diana de su suegra la reina Isabel? Obviamente, vamos a analizar casas derivadas porque vamos a buscar la reina Isabel dentro de la carta de Diana, ¿ok? Partiendo de la casa 7, que es la casa de la pareja, y desde ahí veríamos la casa 4 desde la casa 7, la derivación desde la casa 7, o vemos la casa 10 derivada desde la casa 17. A ver cuál de las dos nos da. Al final voy hay una parte donde decimos, donde vamos a hablar que como astrólogos, ¿qué deberíamos hacer? O cómo lo deberíamos funcionar, cómo debería funcionar para que el análisis astrológico sea como más real, más adaptado a la realidad
pero la realidad del consultante, no la realidad ni el criterio nuestro, sino la del consultante, que al final el que siente esas energías. Ahora bien, entonces, hecho el preámbulo, ya entienden por qué tenemos a Diana y la reina y este tema y la madre y toda esta cuestión. Veamos en principio esto del dilema clásico. La madre está en la casa 4 o en la casa 10. Ahora bien, aquí nos tenemos que apoyar con posturas. La postura tradicional, la postura moderna. Vamos a desglosar y ver desde el punto de vista de la justificación de cada una de las teorías o de las posturas, por qué se ven esos progenitores en esa casa. Para las personas que están iniciando en tertulia, igual que en las clases, la persona que quiera participar levanta su manito sin ningún problema, yo le doy la palabra. ¿Ok? Las personas que incluso quiera acotar cosas, pues que la idea no es tanto que me pregunten, sino que acotemos. Y a veces hacen una pregunta, la puede contestar otra persona dentro del grupo, porque no es una clase. Quiero que lo vean así. No soy aquí profesora. Acá soy simplemente la que hace este puente o abre este espacio para que nos podamos conectar bajo este mundo tan hermoso como es la astrología. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Hola Adriana. Hola Diana. Ok. Desde la postura tradicional, la casa 4 está constituida por el padre. Desde la tradición lo convertían, no, consideraban que el padre lo veíamos en la casa 4 y por ende la madre en la casa 10. ¿Ok? Acá es donde empezamos esto de la tradición, la parte moderna y la justificación de este tema. Yo no voy a decir que yo soy tradicionalista neta, porque no es, eso es mentira. ¿Ok? Algunas cosas que uno ha ido aprendiendo desde la astrología tradicional, pero no puedo, no soy afín, no, eso tampoco podría decirlo, que no soy afín de ninguna de las dos. No tengo una inclinación clara hacia una de las dos, como si podríamos decir de Tito Macías, que tiene una inclinación clara hacia la astrología tradicional, o Pablo Flores, que tiene una inclinación hacia la astrología moderna o la humanística, como quieras que sea. Ahora bien, entonces, esta es la postura que a mí más me agrada. Me gusta mucho ver al padre en la casa 4 y la madre en la casa 10, pero como le dije, vamos a mirar también el hecho de que pueden haber variantes, ¿ok? Variantes en donde se pueden invertir. Ahora bien, ¿por qué de esta postura? ¿Por qué la casa 4, la madre, el padre, perdón, y la madre en la casa 10? Dice que en la astrología clásica, helenística, medieval, renacentista, la casa 4 se asocia con la figura paterna porque es la casa de la raíz, de la herencia, del linaje y el fundamento de la identidad, la base del cielo. Por estar la raíz que te lo da, según esta vertiente, la herencia, el linaje como tal te lo daría el padre, esa forma de darla el padre, ¿ok? De asentar esos fundamentos de identidad. Por eso veía al padre dentro de esta casa. La casa 10 como punto más alto del cielo, porque estamos con, la casa 10 corresponde con el medio cielo. Bueno, eso depende con qué sistema de domificación utilicemos, no necesariamente, pero bueno, digamos que sí. Va a representar a la madre, dadora de forma, contenedora de lo visible, fuente de nutrición en la infancia. Hay otras vertientes que dan la misma explicación o van por la misma tónica de por qué la madre, el padre en la casa 4 y por qué la madre en la casa 10, visto desde la astrología tradicional, ¿ok? Comentan que en la época, en esas épocas, era muy claro de quién alguien era hijo, ¿ok? Era hijo de una madre, de la madre. Tal vez el padre no era conocido o no era identificado, ¿ok? La madre era la que se conocía, la que se sabía, ¿ok? Entonces, por eso la parte pública de la casa 10 correspondía a la madre
y la casa 4 que es más oculta al padre. Hay otras justificaciones en función a esto, en donde se dice que la casa 10 es la madre porque es la figura como más pública dentro de nuestras vidas. Eso en un porcentaje elevado, no es que todo tiene que ser así, ya que la madre es la que va a nos representarnos al colegio, la que nos lleva a la fiesta, no sé, las piñatas, como dicen aquí en Venezuela, las piñaticas, las fiestas infantiles, es la que nos lleva al médico, etcétera, etcétera. Entonces, como que la figura, ¿ok? Mucho más visible dentro de los dos, papá más resguardado, no porque se quede en casa, está trabajando y haciendo cosas, pero es menos visible. Eso por una parte de lo que la gente dice. Digo las vertientes y ustedes de repente tienen mil cosas que pueden decir en función a esto. Este, ciertamente a mí me parece que el progenitor, sea papá o mamá, que impone la regla como tal o nos da ese direccionamiento en la vida, debería ir en la casa 10, ¿ok? Pero bueno, no me adelanto a estas cosas. Vuelvo y repito, son mis criterios que no tienen por qué ser los mismos de ustedes. Acá tertulia es plantearles esto y ustedes, librepensadores, vayan obteniendo, no alineándose a mi criterio, sino obteniendo información y con esa información ir trabajando en lo que ustedes van considerando es lo adecuado y que es lo que la práctica de la astrología les va dando como adecuado. Fundamento simbólico, el padre como raíz, casa 4, la madre como sostén visible y forma externa, casa 10. Dice que esta postura tenía un sesgo patriarcal, la figura del padre era vista como más estructurante, incluso cuando emocionalmente no era así. Ok, ya lidiamos con esta postura. Veamos ahora la postura moderna o psicológica. En la postura moderna o psicológica invertimos los papeles o se invierten los papeles. No es que en esta postura la cosa tiene que ser así. La postura o los que lidian más con la astrología moderna o la psicológica consideran que la madre está en la casa 4 y papá está en la casa 10. Por eso vienen esas variantes que mucha gente pregunta, pero esto, se dice lo otro. Ok, veamos acá. ¿Por qué? Desde la astrología moderna y psicológica, donde podemos colocar a Jung, a Liz Green, a Arroyo, a Caruti, a muchos otros autores, ok, astrólogos afamados, se dice que se invierte esta asignación. La casa 4, como raíz emocional, es la base de seguridad, es la infancia, es el útero simbólico y se asocia con la madre. La casa 10 como figura de autoridad externa, y sabemos que en la casa 10 están las autoridades, lo que consideramos nosotros como autoridades, ya sean jefes o figuras como tal, ok, no gobernantes, pero sí, no sé, todo lo que nosotros consideremos autoridad. Pues yo puedo considerar una autoridad un sacerdote, un policía, un militar, ok, esas figuras que para mí constituyen esas autoridades, lo que me establece el deber social y la estructura, incluso la vocación, se asocia con el padre. Vuelvo y repito, esto desde la vertiente moderna. Ahora bien, el fundamento simbólico, madre, habla de la base emocional, sustento afectivo, casa 4. Y el padre sería ley, proyección pública, deber, casa 10. Visto estas dos vertientes, quedó igualito cuando yo empecé a estudiar en la universidad, que veía una materia eh, fundamento y comprensión del hombre, una cosa ahí loca, y me mandaron a estudiar, a hacer un análisis de los 5 razones que yo consideraba que la teoría de la evolución era cierta y 5 razones por las cuales la teoría de la creación era cierta. Cuando empecé a leer las dos cosas, yo estaba de acuerdo con las dos cosas. Yo decía, pero ¿qué es esto? Aquí mismo podemos pasar esto. O sea,
Lógico, aquí estamos hablando de forma bien superficial, esto se puede ampliar y ahondar mucho más, pero con estas explicaciones uno dice, ay, ahora ¿para dónde agarro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que dictamina que mi mamá esté en una casa o en la otra? Ahora bien, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuál es de las dos vertientes es la ideal? ¿Será la ideal, la tradicional, o será la moderna? Lo ideal no es fijarse solo en la asignación, sino interpretar cuál figura ocupa cuál rol en la psique del consultante. ¿Ok? Muy probablemente, te estaría como en un 98% de segura, que yo veo la vertiente de que mi madre está en la casa 10, mi caso particular, y que eso la ha ido extrapolando obviamente a las consultas, ¿ok? Porque lo veo de esa forma, es porque quien creó lineamientos de vida, estructura en mi vida, fue mi mamá. No significando que no fuera una persona de contención, que también lo fue, ¿ok? Pero el lineamiento, la regla. Mi mamá era una mujer muy suave, pero te decía, esto es por acá, esto es por allá. Mi papá no. Entonces, tal vez por eso yo me alineo mucho más a lo de la tradición para considerar que mi mamá está en la casa 10, no diciendo que ella era una mujer de mal carácter o una mujer rígida, porque no lo era, pero sí era la que me llevaba y me indicaba el camino, aunque mi papá estaba allí, pero él no lo hacía. Entonces, lo ideal, como dicen por acá, no es fijarse solo en la asignación, sino interpretar cuál figura ocupa cuál rol, ¿en dónde? En la psiquis del consultante. Esto que yo le acabo de decir de mi experiencia, ¿ok? Eso, hay que preguntarle al consultante cómo ve a mamá, cómo ve a papá. Porque en la realidad, dice, a veces la madre fue la persona o la figura autoritaria o pública, o sea, más casa 10. O el padre fue el que sostuvo emocionalmente, contuvo o cuidó, o sea, más casa 4. En caso de madres ausentes o padres presentes emocionalmente, la asignación simbólica se invierte. Entonces, el punto está en qué es lo que la persona me puede indicar, cómo lo ve dentro de la psiquis la persona para poder nosotros analizar. Dice, por eso muchos astrólogos modernos coinciden en esta frase. No se trata de quién es biológicamente la madre o el padre, sino de quién ocupó simbólicamente el rol de contención, casa 4, o autoridad estructurante, casa 10. Ahí estaría el tema. ¿Ok? ¿Cómo veríamos ese tema? Y si ambas figuras están ausentes, porque yo sé cómo preguntan ustedes, y si los dos están ausentes, a veces incluso me han dicho en clases esto de que, hablando ya de la madre, pero ya la luna y otras cosas, y si la madre no estaba, ¿cómo veo yo la luna? La madre siempre está, o sea, pero es que no me crió, no estaba presente, pero hubo una madre, porque si no, no estoy yo acá, igual que, y si papá no estaba, ok, pero hubo un padre. Sí, pero nunca estuvo. Sí, pero hubo un padre, pues si no, no estoy yo aquí, yo aquí. Entonces, eso no es que yo me lo voy a replantear. Ciertamente, la luna puede estar simbolizada por otras personas, ¿ok? Aparte de la madre, como en la clase esta mañana, yo incluso hablaba y había una chica que comentaba sobre una, la abuela rígida. Y era un caso de su carta muy específicamente, su madre mucho más light, pero obviamente quien la crió fue la abuela, adquiere las cualidades de esa rigidez de la abuela, ¿ok? ¿Por qué? Porque la figura de la luna puede involucrar cuidadores, otros entes, no, otras personas. Entonces, y si alguna figura estaban ausentes, invertidas o fusionadas, en muchos casos como orfandad, adopción, familias homoparentales, padres separados, la lista puede ser larguísima. Es útil pensar que en casa 4 o la casa 4 representa el vínculo más íntimo,
la herencia emocional y de pertenencia. Y la casa 10 representa el mandato, el ideal, la figura pública que me dice cómo debo ser. En estos casos es fundamental preguntar al consultante quién fue tu sostén emocional en la infancia y quién fue tu autoridad o mandato. ¿Quién ejercía esa autoridad o mandato? Como les decía, no es que mi papá lo coloco en la casa 4 porque fue el sostén emocional, porque no lo fue, ¿ok? Pero autoridad y mandato, mi madre. Entonces, si yo pudiera ponerla en los dos sitios, la colocaría en los dos sitios, la casa 4 y la casa 10. No con esto diciendo que voy a sacar a mi padre y lo voy a colocar o lo separo de la carta y me divorcio de él simbólicamente. No, pero mi mamá hacía las dos funciones. Entonces, este es el tema. ¿Dónde lo percibo más? Por eso a veces a los consultantes les pregunto, ¿quién ejercía la autoridad? ¿Quién era la que ejercía el condicionamiento en la infancia? O sea, ¿qué es hacer y qué no hacer? Porque incluso a veces te dice, bueno, mi papá le decía a mi mamá, pues mi papá trabajaba, mi mamá era la que recibía las instrucciones y mi mamá era quien establecía el control. A la final, si mi papá era quien daba las directrices y mi mamá era quien las ponía en práctica, lógicamente para mí la autoridad era la madre, porque es la visión que tiene el niño. Ojo, el niño no entiende esto, es mi papá y mi mamá es una mediadora, es el puente. No, mi mamá es la que me impone la estructura como tal. ¿Ok? Esto orienta la lectura mucho más que aferrarse a una regla fija. Este es el tema, no aferrarse a una regla fija. Vemos por aquí qué cosas hay. Ok, ok, Fernanda, qué bueno que te queda claro. Ok, a ver qué más hay por acá. Tania, dice Tania, para mí la diferencia va en separar lo que es la perspectiva de la persona a nivel físico y lo que es la carta como nivel álmico. Por eso en kármica siempre la madre es la casa 4. Ok, es desde la visión o el enfoque que estemos mirando. Ok, es el enfoque que le estemos dando, como dice Tania, si desde la kármica ella lo ve desde la 4, chévere. Ok, pero siempre hay que tener en cuenta esto. Ustedes como estudiantes de astrología, ustedes como astrólogos, deben tener presente estos temas, estas cositas que son simples, pero que tienen su toque. Ahora bien, vamos a la práctica con las casas derivadas. Y vamos a la práctica con las casas derivadas con la carta de Diana y vamos a ver. Vamos a pasearnos de forma hipotética, no, lógicamente, aunque está basada ciertamente en algunos episodios, cosas que sucedieron entre la relación de la reina Isabel y Diana, cosas que por lo menos públicamente se sabían. Muy probablemente nunca se llegue a saber de cosas muy íntimas y sobre todo porque ambas están fallecidas, ¿no? Pero es mirar desde la perspectiva de las casas derivadas, a ver qué cosa, estas dos posturas. Vamos a analizar las dos posturas en la carta de Diana para mirar a su suegra, para ver cuál encaja más. Y lógicamente, imaginemos que encaje más una de las posturas. No significa que esa postura esté equivocada, perdón, encaja más una postura, no significa que la otra postura esté equivocada porque, como lo acabamos de decir, depende de cómo tiene formada dentro de la psiquis la persona a su madre. En este caso, hablando de la princesa Diana, el actual rey, Juan Carlos es que se llama, ¿cómo es que se llama él? Carlos. Ay, yo no sé ni cómo se llama ese señor. Alguien que me ayude, tengo un lapsus. Siempre me confundo con los de España, pero no. Y Carlos, el marido, que fue.
Ok, exactamente. Depende de la visión que tenía Carlos. ¿Ok? Vuelvo y repito, vamos a ver las dos vertientes, pero posiblemente no quiere decir que una que se centre más o que se adecue más, la otra no sea adecuada. Porque estaríamos, obviamente, violando esto de entender qué es lo que Carlos pensaba o sentía de su madre, ¿ok? Cómo tenía la percepción de su madre, el armado. ¿Ok? Que eso sería también interesante revisar. Ok, el uso práctico en las casas derivadas. Para entrar en el tema, obvio, ¿qué son las casas derivadas? Imagino que todos los que están acá han tenido ya algún tipo de información, ok, poquita o mucha, sobre las casas derivadas. Y las casas derivadas son una técnica que permite explorar aspectos de la vida de otras personas desde la carta natal del consultante. Consiste en tomar una casa, la casa que donde voy a explorar, la voy a asumir como un ascendente simbólico y voy a contar desde esa casa, que la voy a convertir en un ascendente simbólico, es decir, casa uno, ¿ok? Contar desde allí las demás casas, dependiendo de lo que voy derivando. En este caso, como en el ejemplo que vamos a ver, vamos a hacerlo desde la casa de la pareja de Diana, porque vamos a hablar de la suegra, es decir, la madre de Carlos, debemos empezar por casas derivadas de la casa 7. La casa 7 se constituye entonces en la casa 1 para Carlos, ¿ok? Vista desde la carta de Diana. Recordemos nuevamente la primer párrafo de esto de casas derivadas, en qué consiste o qué es una técnica que permite explorar aspectos de otras personas en la carta del consultante. ¿Es una técnica nueva? No, es una técnica muy antigua. De hecho, cuando uno lee libros de astrología tradicional, y uno es nuevo leyendo esos libros, pero ha visto o ha entendido lo que son las casas astrológicas, ¿ok? Que vienen de la astrología moderna y uno ve cosas allí como que la suegra, como que el abuelo materno, como no sé qué, en varias casas y uno dice, ¿de dónde sacan esto? A mí me pasó. Me leía esos textos y decía, pero esto qué locura es esto, esto a mí nunca me lo dijeron. Pues estaban ahí mezclados, lógicamente, esos conceptos, ¿ok? De casas derivadas o de lo que vemos dentro de las casas derivadas y las casas, vamos a llamarlas normales, pues. Un ejemplo simple para esto de las casas derivadas, la casa 7 es la pareja. Imaginémonos que queremos ver el dinero de la pareja. Si tomo la casa 7 de la pareja como la casa 1, el dinero siempre va a estar en la casa 2. Derivó de la casa 7 dos casas, contando siempre la casa de donde salgo. Es decir, 7 8. La casa 8 me va a hablar del dinero de la pareja, casualmente es el dinero compartido, ¿ok? El dinero de la comunidad conyugal, también dinero de las sociedades, porque la casa 7 también es sociedad. La madre es la casa 4, si es que lo queremos ver desde la casa 4, instalarla dentro de la casa 4 de acuerdo a la astrología moderna, pero quiero ver la salud de mamá, no mi salud, sino la de mi madre. Ahora bien, explico algo, porque siempre en los grupos, por lo menos en lo que hay en las clases, siempre me preguntan, ¿y por qué ver la salud de la mamá en la casa de la carta de la hija o del hijo? ¿Por qué no verla desde la casa, o perdón, desde la carta de la madre? Esto es en momentos muy específicos en que uno quiere ver cosas, ¿ok? Rápidamente y entender cosas, y esto es una técnica que funciona todo muy simbólico dentro de la astrología. Entonces no podemos decir, oye, ¿qué tal si no tengo los datos de la otra y no tengo un tiempo para ir a buscarlos, si no quiero mirar? ¿Ok? Y entonces también es un ejercicio interesante cómo ver cómo esto fluye o no fluye dentro de la vida de la persona y cómo se adapta. Y esto va mucho más allá, porque incluso a través de los tránsitos uno puede ver cómo esa salud puede mejorar, empeorar desde la carta del hijo o de la hija del que se esté viendo. Ok, volvemos entonces. La casa, la madre, astrología moderna, casa 4, sabemos perfectamente, o mejor dicho, volvamos al mismo sistema anterior. Si voy a ver a la madre en la casa 4, esa casa se va a constituir en la casa 1. Va a ser como el ascendente simbólico.
casa 1, pero solamente para efectos de lo que quiero mirar. No es que se va a convertir sucesivamente para todo lo demás en el ascendente de la persona. No, señor, es porque quiero ver algo. Arranco de la 4, sabemos que la casa de la salud es la casa 6, por lo que voy a derivar 6 casas desde la 4, contando la 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la casa 9, todo lo que hay dentro de la casa 9, el signo que rige la cúspide, el corregente, signo corregente, los planetas que rigen esos signos, los planetas ocupantes, todo me podrá hablar a mí sobre la salud de mamá. Si es que estoy viendo mamá desde donde les digo. Ajá. Seguimos. ¿Para qué sirve esta técnica? Para estudiar a personas significativas desde la carta del consultante, para ver temas como la situación económica del padre, el hermano del cónyuge, la muerte de la abuela materna. Con esto puede uno ver, yo no diría que cualquier cosa, pero sí muchísimas cosas. Es especialmente útil en astrogenealogía, en sinastrías incluso, astrología karmática y en consultas familiares, ir viendo toda esta dinámica. Ahora bien, ahora llegamos a la carta de Diana. Esta es la carta de Diana. Y ahí tenemos con su suegrita. Veamos desde esta perspectiva qué sucede. Técnica más casos reales. Lo primero que vamos a ver es desde la teoría moderna. Repito, no es que aquí vamos a poner en, ¿cómo diríamos esto? A prueba. Vamos a mirar cuál de las dos teorías es más válida. ¿Es la tradicional? No, porque no es el tema. Vamos a utilizar esas teorías en relación a la madre y utilizar las casas derivadas para hacer una mezcla de dos cosas para simplemente ejercitarlo y poner otra vez en el tapete los temas como que dónde veo a mamá, dónde veo a papá y cómo manejo casas derivadas. Solamente es eso, para jugar un poco a esto de la astrología. Ahora bien, desde la teoría moderna, dice por acá, Princesa Diana, relación con la suegra, ya lo sabemos, la señora Reina Isabel II. A ver, déjame ver por acá. Ok. Hola María del Pilar. Oye, ya hay 46 personas. Ok, está bien, está bien. Ok, seguimos acá. La carta de Diana, vemos que es un ascendente Sagitario, tiene el Sol en Cáncer, en la casa 7, tiene una luna acuariana, tiene una conformación muy simpática. No vamos a hablar de configuraciones astrológicas, planetarias, que si tiene no sé cuánto T cuadrada, ok, todo este cuento, los dedos de Dios, todo. Ahí uno con una carta puede, mire, dar clases durante un año de todas las cositas que uno puede ir sacándole, pasito con, o sea, con pincitas. Ahora bien, la suegra se ve desde la casa 7. Obviamente, cada vez que yo quiero ver la suegra, mi suegra, la mía, no la de mi hijo, no la de, no sé, mi hermano X, si la quiero ver desde mi carta, la suegra de mi hijo, tengo que arrancar desde la casa 5, porque es la casa de hijo. ¿Ok? Y si quiero ver de un hijo específico, tengo que ver, ¿ok? ¿Cuál es el número de hijo? Y ahí derivar para encontrar ese hijo. Si tengo tres, ver y quiero ver la suegra del segundo, saber dónde está ubicado ese segundo hijo. Eso es ya otra cosa más compleja, ¿ok? Ahora bien, si es mi carta y es mi suegra, lógico que tengo que arrancar de la casa 7. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tuve varios matrimonios o varias parejas formales? Ok, también podría derivar para ver esa pareja específica de la que yo quiero ver la suegra, dónde está y desde ahí
arranco, ¿ok? Espero no volverlos un lío. La idea no es volverlos un lío. Que ahorita no estoy dormida. Señora Tania, qué emoción verle la cara. Señora Londra, tenía siglos que no le veía. Estoy mirándole las caritas a la gente, a los que abren las cámaras, ¿no? Que no son todos. Ok, chévere. Seguimos. Perfecto. Ok, entonces arrancamos desde la casa 7 para ver, allí está la pareja y quien voy a ver es la madre, entonces arranco desde ahí. Esa se constituiría en la casa 1. Y desde ahí voy a derivar. La suegra se ve desde la casa 7, la pareja de Carlos, aquí estaba el Carlos. Su madre es casa 4, sistema moderno. Desde la casa 7 me cae en la casa 10. ¿Ok? Si yo derivo desde acá, voy a ver la teoría moderna. La 7 es la 1, la 8 es la 2, la 9 es la 3 y la 10 es la 4. Miremos entonces casa 10. Ahí estaría la suegra. ¿Correspondería a la suegra realmente esta casa? Ahora bien, si notan que la casa, la cúspide de la casa 10 está aquí y vemos el medio cielo por acá, porque estoy trabajando con una carta de casas iguales para evitarme estos ataques de ¿cómo se llama? De las casas, los signos intersectados. Al final no estoy trabajando con kármica ni ninguna otra de esas técnicas donde debería mantenerlo, ¿ok? Porque también me estaría dando información. Acá no, acá lo queremos ver de esta forma, sea con K y a otra de las cosas, porque a veces también entramos en esas diatribas, que no, que con las casas iguales no se saque la información, porque así no es, porque no estoy tomando realmente, ok, la latitud, altitud y toda esta cuestión que tengo que utilizar. Bueno, esto también es otro tema que algún momento lo podemos hablar de cuáles son las variantes dentro de esto. A la final, en la antigüedad eran casas iguales. Y a veces uno lo hace para hacerlo como más limpio. Sea por una de la otra, siempre la información está ahí. No hay manera de soltarla, no hay manera de quitarla. ¿Ok? Tal vez a través de astrología kármica nosotros necesitamos ver cuáles son estos signos repetidos, estos signos intersectados, como los llama Tania, esos corredores karmáticos. ¿Ok? Sería importante, pero si no los tengo, porque tengo casas iguales, yo los puedo ver. Me complicaría un poquito más, pero verlos por otras cosas dentro de la carta. Ahora bien, casa 10 estaríamos hablando de la madre. ¿De quién? De la pareja. Veamos qué pasa por acá. Casa 10 de Diana, la suegra, en este caso reina, la reina. La cúspide de la casa 10 en esta carta está en Virgo, por lo que el regente será Mercurio, que por cierto está en Cáncer en la casa 7 y está retrógrado. Ok, retrógrado. Ok, casa de pareja. Ok, tenemos entonces que el regente de esa casa 10 que está simbolizando dentro de esta técnica o de esta teoría a la suegra, está en la casa de la pareja. El corregente de la casa 10 es Libra, ¿ok? Cuyo regente es Venus, que lo vemos ubicado en la casa 6 bajo el signo de qué? De Tauro, en la casa 6. Seguimos. Mercurio retrógrado en casa 7 a través del signo Cáncer. ¿Qué nos estaría hablando? La figura de la suegra se filtra a través de la pareja, pero ¿cómo lo hace? Con confusión, malos entendidos y dificultad para comunicarse directamente, interpretando un Mercurio retrógrado. Aquí no tenemos, no le estamos colocando bombas de ningún tipo en el sentido de la grandilocuencia de la interpretación, no simple, sencillo. Obviamente, como dice, se filtra a través de la pareja, es a través de la pareja, había que ver la dinámica que se manejó allí, pero lo haría con confusión, malentendido, que son muy propios de qué? De un problema de comunicación, ¿ok? A través de
un planeta retrógrado como Mercurio. Mercurio retrógrado indica una comunicación trabada, diplomacia forzada, casa 7, y mensajes distorsionados, especialmente en el ámbito público del matrimonio real. Te dije, vamos a hacer análisis de las dos vertientes, a ver cuál de las dos, por lo menos en el caso de la princesa, se adecua. La tensión emocional, cáncer, sugiere que Diana sentía una falta de conexión emocional genuina con la reina. Todo debería pasar por protocolos, intermedios o forma. Mercurio en casa 7. ¿Ok? Tal vez lo que es estos sistemas monárquicos, que no es que, bueno, llegó el hijo, llegó la madre o llegó el padre, bueno, vamos a comer todos juntos y qué hiciste hoy, qué hiciste ayer y déjame contarte el chisme de la oficina. Tal vez no eran tanto así, habría protocolos que debían manejarse. Y bueno, habría que ver. Venus, mirando el otro regente, a Venus, que está en Tauro, en casa 6, miremos que nos habla. Venus está fuerte, pues está domiciliado, está en Tauro, lo que le da un poder de atracción, encanto y popularidad. Pero en casa 6, esto se asocia al servicio, a las obligaciones y a los deberes cotidianos. Ok, mirándolo ahí a ver para después indicar qué puede estar pasando con la reina. Esto indica que su relación con la suegra estaba marcada por roles y responsabilidades, más que por un vínculo emocional genuino. Había un sentimiento de ser evaluada o puesta al servicio de la imagen real. Ya saben, cualquier persona que quiera intervenir lo puede hacer. Hablé ahora o calle no mentira, puede hacerlo. Venus en Tauro, esta Venus en Tauro, habla de valores diferentes entre Diana y la institución real, que en este caso, lógicamente, estaba representada por la reina. Diana buscaba calidez, sensualidad y conexión personal, una Venus en Tauro, mientras que la reina representaba lo protocolar y lo inamovible. Esa señora era tiesa. Hablando de Virgo en el medio cielo, no en el medio cielo, bueno, sí, hablando de Virgo en la casa 10, porque el medio cielo acá se me dispara a otro momento, pero viéndolo desde la casa 10, me habla que la suegra es vista como una figura perfeccionista, crítica, exigente y con alto sentido del deber, atributos de Virgo. Eso se traduce en una presión pública para encajar en un modelo de esposa perfecta y obediente, algo que Diana no podía sostener. ¿Ok? Acá hay un error, pues hablaba de Urano, precisamente Urano y Quirón, está pero es en la casa 9, que añade una herida pública y una rebeldía inevitable. Eso es Urano Quirón en casa 9. Ok, aquí Quirón está, ¿dónde es que está Quirón? Está aquí abajo, en las 3. Ok, la síntesis interpretativa nos habla que la reina Isabel, la suegra, aparece en la carta de Diana como una autoridad crítica. Por ese Virgo ahí en la casa 10, en la cúspide de la casa 10, distante en la comunicación, Mercurio retrógrado en casa 7, pero vinculada a un sistema rígido de valores y deberes a través de ese Venus en Tauro casa 6. ¿Ok? Esta es la visión desde este punto de entendimiento de lo que hemos estado revisando hasta ahorita. Venus en Tauro, casa 6, muestra que su valor y encanto fueron instrumentalizados como parte de trabajo y servicio de la imagen pública, algo que le generó un sentimiento de falta de libertad. Ahora bien, ahora entramos con la versión
la versión tradicional. Cuéntame, Tania. Yo quería comentar que si uno se ve a Mercurio, Mercurio no está solo, entonces está con el Sol. Yo estaba mirando a los planetas que están siguiendo, entonces se ve como el karma que también ellas tienen relacionados, porque Mercurio está siguiendo a la Luna, Mercurio y el Sol. Entonces la Luna está en una parte junto al nodo sur y Quirón, que es una parte kármica. Entonces cuando uno mira, ella ya venía como con un conflicto con la reina, como de vidas pasadas, al menos la visión de kármica, y uno ve los regentes de la Luna, que son Saturno y Urano. Entonces, en el caso de Saturno termina en Capricornio, pero Urano se vuelve a la otra parte del nodo. Entonces, vuelve a tomar información kármica y le hace, bueno, ese stellium completo que tiene el nodo norte, que es bastante complejo porque actúa en varias partes de la carta. Y después se devuelve al Sol, porque Urano quedó en Leo, entonces vuelve al Sol. Entonces, constantemente se está como, es como una cadena que no termina, como que va de un lado a otro y siempre está tomando un eje kármico. Entonces, aparte de la parte, digamos, como mental que tiene la reina, de que está regida en la casa 10 si lo vemos así, con Mercurio, con el Sol, es también un tema kármico, como que ya traía en ellas como un vínculo muy rígido, porque al estar el Sol conectado, aparte de Mercurio ahí, aparte de mental, es como todo asociado a crear identidad juntas. Es como que de alguna forma ella tal vez estaba formando una identidad de vida pasada con la reina y asociándolo mucho a la parte mental, que también es el eje del Sol y Mercurio. O sea, eso quería comentar. Muy bien, gracias. Muchísimas De gracias. acuerdo. Chéverísimo. Buenísimo, buenísimo. Ok. Así como Tania, bueno, cualquiera puede participar y acotar a cosas sobre esto. Veamos ahora desde la parte tradicional, desde la perspectiva de la tradición. Cuéntame, ¿dónde estás? Aquí estás. Estoy buscándote por aquí, estabas por acá. Cuéntame, Alondra. Lo que decía Tania, muy interesante, Ya va, espérate con un momentico respecto, que no te escucho. Déjame subir por acá un volumen. Ah, dime. buenas tardes, Miss, buenas tardes con todos. Lo que dijo Tania, muy interesante, yo también estaba observando la relación que tienen esas dos señoras. Yo quería preguntarle a Tania si ella, tal vez en su otra vida, ella era hija de la señora, porque Mercurio podría representar a los hijos, y como que el Virgo que está en el medio cielo y el regente de Virgo es Mercurio y está al lado del Sol, al lado de la reina, me parece que hay una relación familiar, podría ser la hija en otras vidas. O sea, si se involucra la luna que está en el nodo, eso sí habla de un vínculo que ya es familiar, es como que volviera al clan, pero ahora no sanguíneo, sino que energéticamente, porque es su suegra. No sé Ok, si la hermana, porque la única forma de verlo sería con una sinastría, ok, ok, pero por acá sí gracias. se ve el vínculo familiar, a luna. Ah, ok, gracias. Chévere. Buena pregunta, Alondra. Ok, seguimos, continuamos. Veamos desde la perspectiva tradicional. Desde la perspectiva tradicional, la suegra, igualito, tenemos por acá que desde la perspectiva tradicional, la casa 4 natal, ok, vamos a derivar recordemos que desde la moderna, vemos a mamá en casa 4, por eso llegamos a la casa 10 derivando desde la casa 7 4 casas. Ahora bien, desde la tradicional, mamá estaría en la 10, por lo que debemos derivar desde la 7. ¿Y por qué arrancamos de la 7? Porque es la mamá de la pareja. Entonces, derivamos desde acá y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y llegaríamos a la casa 4, que sería entonces el hogar allí donde estaría la suegra, de caso, la madre de la pareja. Espero que no como dije hace rato, no se estén confundiendo con lo que voy haciendo. Ahora bien, la cúspide de la casa 4 está en Piscis, ¿ok? Piscis. Figura suegra simbólicamente pisciana, según esta vertiente, según la perspectiva tradicional, vamos a ver qué sucede
con mirarlo ahora desde otro enfoque, ¿ok? Debería verse como una suegra ambigua, reservada, etérea, inaccesible, emocionalmente difusa, aparentemente suave, pero con un fondo incomprensible o elusivo. Puede presentar también una presencia fantasmal o mística en el árbol, alguien que está pero no se muestra del todo. Podrían ser unas interpretaciones, obvio. Ustedes podrían ensayar interpretaciones con esto y me daría muchas vertientes, muchas vertientes. Aquí lo que estamos haciendo es mirando la casa 4 de Diana y viendo a ver qué se encaja, sacándole la información de allí, tomando en cuenta que la casa 4 está en Piscis, la cúspide está en Piscis, por lo que tiene dos regentes, sería Júpiter desde la tradición y Neptuno desde la astrología moderna. Pero también está Aries. También tenemos a Aries como un corregente, como signo corregente de la casa 4. Ahora bien, seguimos a mirar. Regentes de Piscis, Júpiter y Neptuno. Observamos que Júpiter está retrógrado, lo tiene en Acuario, casa 2. Y Neptuno lo tiene en Escorpio, retrógrado también en casa 11. Miremos. Júpiter retrógrado en Acuario en casa 2, la figura suegra, es representada por un Júpiter intelectual, distante, frío, racional, porque está en Acuario. En casa 2 habla de lo que sostiene o da valor. Su influencia se siente en el sentido de valor o autoestima de Diana, tal vez generando inseguridad. ¿Ok? Se siente en el sentido de valor y autoestima, lo que pudiera dar inseguridad. Habría viendo por allí. Estando retrógrado ese planeta, puede haber una debilidad simbólica en la figura o una percepción contradictoria por parte de Diana. Continuamos. Neptuno retrógrado en Escorpio, casa 11. La suegra aparece como figura cerrada, misteriosa, manipuladora o emocionalmente opaca en el ámbito de los grupos, las redes, la imagen pública, casa 11. Escorpio habla de intensidad, secretos, poder emocional oculto. Neptuno retrógrado puede sugerir una relación confusa, desilusionante o idealizada, ¿ok? Desencantada. Ambos regentes se encuentran en cuadratura. Si lo observamos, hay una cuadratura entre Neptuno y Júpiter. Y me habla que el conflicto, podría hablar de un conflicto entre ideal y realidad. Diana pudo haber tenido una imagen idealizada de lo que sería la relación con la reina y se enfrentó a una profunda desilusión emocional. Tensión Es interna, cierto. deseo de aceptación, de aceptación, Júpiter y la percepción de indiferencia o manipulación de Neptuno, de Neptuno escorpiano. El choque entre lo que se supone que una suegra, ¿ok? Reina, madre, simboliza y que debe brindar y lo que realmente recibe. Todas estas son interpretaciones que por lo que pudiera ser esas cuadraturas, ¿ok? Llevándolo lógicamente al enfoque de la suegra, porque dentro de la vida de ella hay mucho tela que cortar en función a lo que puede significar para Diana esa cuadratura. Ahora veamos el corregente. El corregente de la casa 4, que es Aries y que está regido por Marte. Deme un instante. Hacia allá. Estoy viendo cuánto voy por acá. Ok. Marte en Virgo tiene, notemos, a ver dónde que anda Marte. Marte está en Virgo y lo tiene en la casa 9. Está en conjunción con Plutón, con Urano y con el nodo norte. ¿Ok? Y puede hablarme de una figura crítica,
exigente, perfeccionista, orientada a reglas, a dogmas, a sistemas de creencia, lo que puede significar un Virgo en casa 9. O sea, un Virgo, ese Marte en Virgo y en casa 9. El hecho de que esté en casa 9 implica que esta suegra representa una figura extranjera o institucionalizada, como lo que lo es la corona, una estructura ideológica casi religiosa. Ese Marte, que es el corregente, o el regente, mejor dicho, el regente del signo corregente de la casa 4, está, como dije, conjunción no solamente con Plutón, con Urano, también con el nodo norte. Puede indicar una presencia controladora, disruptiva, transformadora y radical. Esa conjunción con Plutón puede haber una imposición de poder, manipulación y peso emocional. Con Urano, rigidez fría, rupturas, distanciamiento emocional. Nodo norte, esa figura obliga a Diana a evolucionar, pero a través de la tensión, la ruptura y crisis. Adicionalmente a ello, vemos que ese Marte tiene una oposición a la Luna, a Quirón y también al nodo sur, que lo tenemos por ahí ubicado. La suegra pudiera estar activando, por estar representada por ese Marte, representada también por Júpiter, buscándole todas las variantes a esto, puede activar heridas emocionales y de infancia, lo que sería esa suma entre Quirón y Luna, un Quirón pisciano y una Luna acuariana, pues ciertamente los problemas emocionales propios de Diana de su infancia, ¿ok? Y por acá podría venir también el tema, todo este tema del que ha estado hablando Tania y hablando Alondra, ¿ok? De lo que significaría esa conexión álmica desde otras vidas. Diana se sentía emocionalmente no escuchada, no validada, herida. ¿Por quién? Por esta autoridad. La comunicación, casa 3, con la suegra fue probablemente dolorosa, incompleta y marcada por el juicio. La oposición me habla de un conflicto directo, la autoridad y el deber versus la emoción y la vulnerabilidad. Ahora, haciendo una síntesis de todo esto desde la astrología tradicional, buscándole todos lo que hemos hablado, resumiendo todo lo que hemos hablado. La casa 4, natal, muestra que su suegra, muestra una suegra que se impone desde la autoridad institucional. Marte en casa 9, fría, Urano, poderosa, Plutón, y emocionalmente difusa o inaccesible. Piscis y más Neptuno retrógrado. La relación está teñida de idealización, decepción, heridas emocionales, sensación de exigencia extrema y falta de contención. Diana reacciona emocionalmente con dolor, sintiéndose incomprendida, juzgada, activando sus propias heridas lunares. Ya vamos para allá. Ok. Desde la mirada tradicional, la suegra encarna el deber, la moral, el mandato institucional que Diana no pudo ni quiso sostener. Lo que esperaba como contención femenina se convirtió en exigencia implacable. Y esa herida profundamente lunar activó en ella su grito de autenticidad. Hasta aquí, vistas las dos vertientes, ¿qué hicimos? Entendiendo esto de la casa 4 y la casa 10 y luego buscando con casas derivadas desde la casa 7, aquello que pudiera estar simbolizando la relación de Diana con su suegra a través de los elementos que están en la casa 10, cuando lo vemos desde la perspectiva moderna, o desde las casas 4, cuando lo vemos desde la perspectiva tradicional. Vuelvo y repito, si alguno se adecua más a la relación de ellas dos
¿ok? Que el otro planteamiento no significa, con esto no estoy poniendo o dando por hecho que el otro planteamiento es inadecuado, porque a la final, como decimos, hay que ir tanteando, estoy testando un poquito cómo es la visión de quien surge desde la casa 7, ¿ok? Desde esa casa 7. Cuéntame, Tania. Yo lo encuentro genial el análisis porque al final llegan a lo mismo. Entonces, yo no sé si en la astrología tradicional leen todo siempre como eje, pero en la kármica siempre se lee como un espejo. Entonces, independiente de que si uno pone la mamá en la 10 o en la 4 y derivo, siempre va a ser la casa que está al frente, la contraria. Entonces, para mí la parte como de la raíz como más álmica, siempre la madre está en la 4 y el padre en la 10. Pero si yo veo la perspectiva en el mundo de la materia, que es lo que plantea como la astrología tradicional, entonces la persona va a ver el otro, el mundo interno reflejado en el externo como un espejo. Entonces, como ella percibe al otro. Entonces, ahora me llama mucho la atención y qué divertido verlo en esta carta porque, de todas maneras, cuando uno ve en el espejo de Diana cómo ella ve a la reina acá, reflejada, y siempre llega toda la luna, que es donde está en la parte kármica. Incluso cuando uno ve que se le deriva a la casa 9 y se observa que el Júpiter, por ejemplo, que tiene en la casa 2 que le hace la conjunción a Saturno, o sea, llegamos por el primer método a Saturno, uno de los regentes de la Luna, y por el otro llegamos a Júpiter, y están haciendo una conjunción ambos retrógrados, o sea que la princesa Diana tenía karma por no querer asumir la responsabilidad de un poco de la élite, que es Júpiter, y la autoridad, que es Saturno, para manejar el valor de la casa 2 y los recursos. Y parece que, en todo caso, lo quiso asumir de nuevo, y la que le mostraba la figura esa de autoridad era la reina. Entonces, es como que venía hace tiempo tratando de asumir ese rol y se le vuelve a presentar, a mi forma de ver, para que ella tomara el nodo norte. Porque en el nodo norte tiene bastantes planetas y esos están actuando, son regentes de varias casas de la carta, que sería donde actúa el karma de ella. Y además está asociado a Lilith, se le ve como la herida transgeneracional del clan, que está en Leo. O sea, es la capacidad de mostrarse como al público y se asocia como una desgracia, por eso es Lilith. Entonces, es tomar esa energía, pero desde una parte más elitista, como en la casa 9, pero ahora hacerlo bien, como un juez que sería ese Júpiter, que va a dar como un orden en la moral, porque ella tiene karma de vidas pasadas, como de no haber querido ejercer eso bien, o de incluso haber abusado en temas de recursos monetarios, por eso ella tenía que generar recursos por sí misma ahora en la casa 2 con ese Saturno, y con Júpiter, tomar esa autoridad de ese poder, que es como esa elite, que tiene un conocimiento y que tenía que dárselo como al grupo, como a la gente, no esconderlo. Entonces, yo lo encuentro súper interesante porque al final, que si yo leo en la 10 o que si yo lo leo en la 4 no influye mucho porque yo voy a ver el espejo en la otra. O sea, para mí, yo normalmente lo leo como un espejo. O sea, si yo miro algo en la 10 estoy mirando el espejo de la 4. Y curiosamente, si uno está siguiendo los planetas, llega a la misma información y acá siempre se desemboca en la luna y después se tira al nodo norte. Es como un vaivén que va de un punto a otro y te da la misma información. En ambos la reina tiene ese carácter como un poco escondido que muestra la tradición, con el Neptuno en Escorpio. Tiene esa cosa un poquito pisciana de que no se muestra, pero también muy mental que es de Virgo de la otra parte. Entonces, yo creo, no sé, en mi forma de verlo, es que dependiendo de cómo la persona haya integrado su carta, si por ejemplo está más conectada a la parte interna de su alma, lo vamos a ver en la casa 4 por ejemplo, la madre y en la 10 el padre. Pero si la persona todavía está espejando demasiados conflictos internos hacia afuera, ella lo va a percibir al contrario. Porque independiente de que si la mamá o el papá ejerció la energía masculina, femenina, de lo que representa el concepto, el arquetipo me refiero, la raíz siempre tendría que ser el útero en la parte interna, la álmica. Pero eso no quiere decir que la mamá en el reflejo actuó de esa forma. O el papá dio la dirección que sería como la energía masculina, la que dirige. Entonces, al menos eso es lo que yo he concluido de lo que hemos hablado y a través de leer cartas. Lo que pienso que por eso ambas cosas sirven. Solamente es como ver, ajustarlo a la perspectiva y saber ver en qué fase está el consultante, si está en algo más interno todavía o está en espejando. Entonces, si ella observa todavía a sus progenitores en algo como más de espejo,
Simplemente hay que mirarlo al contrario, porque siempre se va a ver en un eje. Eso. Buenísimo. Gracias, Tania. Aunque aquí hay una conclusión y de todo lo que hemos hablado, hay una de las teorías que más se adapta, ¿ok? A la realidad que se vivió entre ellas dos, ¿ok? Esa realidad. Sin embargo, no podemos desviar, ¿ok? El hecho de que ambas teorías o ambas posturas me están reflejando tal vez una con más nitidez, ¿ok? La otra con un poco más, un poquito más, menos nítido, vamos a llamarlo así, menos nítido, tal vez por lo que significa Piscis, pero la versión moderna es como más adaptada, ¿ok? Y también me llama mucho la atención porque, como dice Tania, lo del espejo, y que casualmente la moderna es que se adapta más de lo que uno conoce de Diana o de lo que uno conoce de la situación. Y la otra es como más oculta, muy pisciana, muy versión Piscis, que tal vez hay cosas que no están totalmente develadas y como decía también Tania, con esa visión muy neptuniana desde el marco de lo escorpiano. Tengo por ahí unas manos levantadas, denme un chancecito para sacar. Ok, todavía no viene la imagen, sería la comparación. Vamos de todas maneras entonces a ver las manitos. Tengo a Ángel, Ángel Madrid, ¿me ibas a decir algo? Recuerden siempre acotar lo que vayan a acotar, acotar sobre lo que se está hablando. No te escucho, tienes el micrófono apagado, Ángel. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, como aquí sí se, pues los reyes se siguen, y pues viendo la evolución de estas dos, increíble que se ve por las dos partes, se ve la realidad. Y yo que he seguido la historia de las dos, todo acuerda a lo que le pasó a las dos. Como murió la reina, como regía, que nunca dio no, discursos sí, pero entrevistas nunca dio. Y como se comportó con Diana, todo acuerda. Ok, perfecto. Tenemos por acá la mano de Laura. Laura. Gracias, Ángel. Gracias. Laura, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, con respecto a lo que comentaba Tania, también me pareció esa perspectiva, como que, ah, digamos que la primera teoría ay, perdón, se me enredaron todos los cables. Bueno, la primera teoría que expusiste, yo la veía como muy, o sea, sí reflejaba la realidad, pero como muy directa, como diría yo, como desde la energía masculina, como esto es así, 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 así. Y ya la segunda teoría, desde la tradicional, es como ya más la perspectiva que yo tengo de esa relación entre ellas dos. Y con respecto a lo que hablaba Tania, sí, definitivamente, finalmente, papá y mamá son nuestros primeros reflejos y eternos reflejos de nuestra energía femenina y masculina, y cómo podemos ver en ellos expresarse cosas, sí, digamos en mamá más cosas masculinas, puede ser, y en papá también cosas femeninas, y como lo que Tania dijo, súper chévere, cómo o sea, esos espejos que finalmente todo vengo siendo yo, y cómo eso en la interpretación a otros nos puede ayudar em, a ver, digamos, como si lo que tú nos has dicho, no enfocarnos solamente en que casa 10 es papá o mamá, casa 4, sino poder explorar más desde ese punto de que cómo veíamos nosotros a papá y a mamá. Bueno, no sé, creo que me enredé, pero me pareció súper interesante. No, está bien, está bien. Aquí es conversar, hablar. Cuéntame, Rose. A ver, a mí me parece, bueno, interesante porque hemos visto pues cómo efectivamente se da un espejo, pero por ejemplo, en mi caso, yo lo veo diferente con relación a las casas derivadas.
Para mí, las casas derivadas, si yo derivo a la madre, voy a derivar todos los componentes de la madre. Es decir, uno, 2, 3, 4, 5, 6. La vida diaria de Diana con respecto a ella es lo que atañe a lo que, a su verdad, a sus creencias, y eso es, bueno, para mí Lili, por ejemplo, está en 9, me podría estar hablando ahí de esa figura de creencias de rebelarme, ¿no? Contra ese día a día que tenía con esta señora, no ser muy convencional, por ejemplo, con Urano, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y si yo hablara de su hijo, para mí el hijo es el karma. ¿Por qué? Porque la madre, si es en la casa 4, bueno, yo veo a la madre en la casa 4, la 3 es la 12 de la madre. Consecuentemente, si es la 3, la 12 de la madre, y me voy a la casa 4, y de ahí cuento a las 5, 1, 2, 3, 4, 5, el hijo está en la 8, que lo rige cáncer, y cáncer está en la 12 de la madre. Entonces, por ahí podría venir, sí, un tema karmático, pero de parte de que trae la madre, pero lo trae al hijo. Ahora, el hijo está en la casa 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya, en la casa 4, el sol, ¿no? Que tiene que ver justamente todo el día a día que le trae, esa forma de instaurarse, ¿no? En la vida de esa familia con relación a la casa 9, también igualmente con Leo. O sea, lo voy viendo diferente. Voy dándole otra tónica, ¿no? Y si le doy otra tónica, llego a la casa 10, que sería la primera que sería Sagitario, que sería el ascendente, y ese sería la 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, no sé, todo este sentido muy, muy de expansión, muy de cosas que tenían que enseñarle al final en la vida. ¿Por qué? Porque llega a la casa 2, ¿no? Con Júpiter. Entonces, pero también puede que la haya visto a la madre, o sea, a la reina como una mujer muy optimista, muy de hacer sus cosas, pero también muy saturnina, ¿no? Muy saturnina, muy fría, muy frívola, ¿no? Y así lo voy viendo, diferente, ¿no? Con otra mirada, en ese sentido, porque si voy a derivar, derivo todo yo, por ejemplo, en mi caso. Ok, chévere, Rose. No, está bien, eso está bueno, y eso es lo que me gusta de este grupo. Cada quien tiene una mirada. Como acá no estamos simple y llanamente, o mejor dicho, aquí no estamos dando clases, aquí estamos en una tertulia, estamos hablando y me encanta. Escucho y voy aprendiendo y vamos aprendiendo. Cada quien, como decía, muestro todo esto, ustedes lo tomarán. Tomarán lo que quieran, porque aquí no es que les estoy enseñando, sino, bueno, piensen, analicen y busquen vertientes. Adriana Vidal, cuéntame. Adriana, Hola, buenas tardes a todos. Profe, qué pena, discúlpenme, no enciendo cámara, pero estoy operada de la vista y ando con gafas oscuras. bueno, pero ahí te vemos con Entonces, gafas oscuras y pensamos que estás en la playa. bueno, entonces ya me pongo así. No, tranquila, como usted sea cómodo, te estoy echando broma. Ajá, anda. Me da igual, me da igual. Imagínense que estoy por allá en la playa, sí, me gusta, me gusta. Ok. Eh, bueno, profe, yo realmente siempre he sentido desde mi caso personal y en muchas consultas siempre he coincidido con la madre en la casa 4, ¿sí? Generalmente llego como a esa conclusión de la casa 4. En mi caso personal sí es clarísimo que es casa 4. Pero en este caso y con lo que hemos visto en el día de hoy, sí me volteo a la interpretación desde la tradicional y no de la moderna, pues porque es fácil que conocemos los antecedentes y la rigurosidad y la tensión que había en la relación entre Diana y la suegra. Viendo que cae en Aries y tenemos el regente, que es Marte, y lo tenemos en Virgo, pues es claro, supremamente claro, que la figura que imponía la autoridad, la estructura, la rigidez, la meticulosidad, pues era la suegra que está en ese momento, está allá en esa casa. Entonces sí considero que para este caso la figura de autoridad está ubicada en casa 10, partiendo de la casa 7 de la pareja. Ok, perfecto. Y eso generaba esa tensión de ella, y la tensión de ella además
de ese conflicto que traía de vidas pasadas, de estar, de traer su nodo sur en Acuario, ¿sí? Más introspectiva, digamos, más en ella, más en su espiritualidad, más enigmática, y obligarla de alguna manera a autoexpresarse, ¿no? Autoexpresarse con su nodo norte, en Leo, a brillar, a mostrar su creatividad, a estar en el público y obligarla de alguna forma por la estructura y por la rigurosidad de ese régimen a que ella brillara, pues evidentemente le generaba un gran conflicto, porque para nadie es un secreto que ella era muy tímida, era una persona muy tímida. Entonces le costaba gran trabajo hacer todo eso, de manejar una imagen pública de liderazgo, pues que finalmente lo tenía de manera natural, y era como prácticamente el propósito de su alma, ¿no? Venir a brillar. Perfecto. Gracias, Adriana. Gracias, gracias. Ok, acá hay un punto, bueno, todos han concordado de que se parece, sin embargo, Perdón, dime. disculpe, quería acotar algo. Cuando uno se polariza. Yo, en este caso, bueno, es increíble, estaba viendo ahorita la carta de la reina también, y ella es ascendente Capricornio. De alguna manera, Diana tiene ahí su corregente, son capricorniana, ¿no? Se polariza. Yo, en mi caso, en mi casa 4, ¿no? Se supone que yo debo estar en la casa 4 como ver a mi madre o estar yo como madre, ¿no? Pero sin embargo, me polarizo mucho a la casa 10 porque siempre he sido padre y madre para mi hija, y mi mamá también ha sido padre y madre. Entonces, muchas veces tal vez hemos polarizado a la casa 10 al ser el padre, ¿no? La casa 10 que representa Capricornio, Saturno. Entonces, muy autoritaria, estructurada, haciendo el papel de papá. Y a veces nos olvidamos de, o sea, de ambos lados, ¿no? Padre y madre. Entonces ahí es una sanación que uno tiene que hacer con la parte masculina, el papá, porque yo en mi caso, yo tenía que ser padre y madre, mi mamá también padre y madre. Entonces mi rol debería ser más madre y buscar un padre, ¿no? Entonces es la polarización. A veces yo me veo más en la casa 10 como madre, o ver a mi mamá también en la casa 10. Entonces eso quería acotar también. Hablo más como uno se puede polarizar, irse más a la otra energía o regresar. Depende de la ocasión, depende del momento, cuando uno vive, vibra, ¿no? Eso quería dar mi punto de acotación. Gracias, Miss. Gracias a ti, gracias a ti. Ok, como decía, como hemos ido viendo esto, de todas maneras, como indicaba, dentro de lo que es el contexto de lo que se habla, hay como una que va más ceñida por lo que uno conoce, ¿no? No significando que la otra no esté ceñida. Dice, ¿cuál sistema es más adecuado en el caso de Lady Diana? Hechos de la vida vivida por ella. Diana tuvo con la reina Isabel una relación tensa, distante, formal, marcada por la crítica, la falta de apoyo emocional y un ideal que nunca pudo cumplir. Era una figura que representaba el deber, la estructura, el poder institucional, más que el afecto o el vínculo familiar cálido. Acá hay una imagen que nos dice, desde el enfoque moderno, desde el enfoque tradicional, viéndolo casa 4, casa 10, ¿ok? Y dónde van derivando y qué es lo que se estaba viendo dentro de estos enfoques y qué se adapta a esa vivencia. El enfoque moderno me dice que representa a la reina como una imagen, una figura crítica, pública, formal, distante e hiriente y herida. Se conecta con la vivencia de exigencia y la herida emocional pública. La tradicional también es válida, pero más abstracta en relación a esto. Representa el mandato institucional y la desilusión, pero requiere más elaboración para conectar emocionalmente con la experiencia. Es decir, que ambos enfoques me están mostrando. Y ciertamente, muy claramente está el hecho de lo que hablaban ustedes de esos espejos, ¿no? Lo veo acá, lo veo en la otra, todo es simbólico dentro de la astrología. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál usar en el caso de Diana?
Podríamos decir que el enfoque moderno, ¿ok? Porque refleja con mayor precisión, ojo, no por otra cosa, mayor precisión la vivencia emocional y pública que tuvo Diana con la suegra. La reina como autoridad inalcanzable y crítica, Virgo en casa 10, herida pública, Quirón, la necesidad de ruptura, Urano, un Mercurio retrógrado en casa 7, vínculo trabado a través del matrimonio. Este enfoque permite una lectura simbólica más directa y empática, especialmente para consultas psicológicas, karmáticas, terapéuticas, etcétera, etcétera. Repito, no es que la otra no está, pero esta como que lo vemos así como más directo. Tal vez la otra, por estar arrobada con Piscis, nos cuesta un poquito más porque es mucho más abstracta, mucho más, sí, mucho más abstracta realmente, mucho más difusa incluso. ¿Ok? Entonces, bueno. Como astrólogos, ¿cómo saber en qué casa ver a la madre o a la suegra y cuál enfoque usar? Todo esto trae un por qué, una para qué. Por eso vieron que empezamos con lo de las madres, donde lo veo, luego las casas derivadas. Y ahora bien, nosotros dentro del trabajo nuestro, cada quien lógicamente tiene su criterio y tiene su forma y tiene su manera de trabajar. Y eso acá no está el punto de decirles, así como lo está haciendo usted, está inadecuado. No, sino es aportar, ¿ok? Y con ustedes todo lo que van conversando nos van aportando a nosotros. Todo esto es un grupo de aprendizaje completo. Entonces, como astrólogos, ¿dónde verlo? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esta información? Dos enfoques válidos, dos niveles simbólicos. El enfoque tradicional me dice que la madre está en la 10 y el padre en la 4, basada en la estructura patriarcal y jerárquica del mundo clásico. La madre es vista como la dadora de forma y función social, casa 10. El padre como raíz o linaje, casa 4. La ventaja, útil para explorar roles formales, públicos, hereditarios, estructurales. La aplicación pudiera ser desde el punto de vista genealógico, herencia, estructura social, mandatos familiares, pudiera utilizarse. El otro enfoque, moderno, psicológico, me habla que la madre está en la 4 y el padre en la 10. Invertido con respecto a la tradición, se enfoca más en la vivencia emocional subjetiva del individuo. La madre es la raíz emocional, el contenedor, el padre, la figura de autoridad externa, la ventaja más ajustada a las experiencias emocionales reales del consultante y puede ser aplicado, lógicamente, astrología psicológica, terapias, tránsitos emocionales, karmas afectivos, etcétera, etcétera. A la final hay dos corrientes que, como en todas las cosas en la astrología, obvio, hay enfoques muy distintos. Acá la idea no es entrar no lo estamos haciendo, lógicamente, como a veces hay astrólogos que desdicen de una versión o de otra, ¿ok? Están las dos y uno va a ver dentro de la práctica qué es lo que se adecua, incluso de la práctica con uno mismo, ¿ok? Dentro de la práctica con nuestra carta. Y las personas que consultan, pasan consultas, lógicamente, la dinámica que les proporciona la consulta como tal. ¿Cómo elegir entre el enfoque tradicional y moderno? Regla general, sigue la función, no el género. La casa 4 representa la figura más emocionalmente significativa, la que nutre, sostiene o genera. La casa 10 representa la figura más estructurante, normadora, exigente y con poder público. No es quién es madre o padre biológicamente, sino quién ocupa qué lugar emocional o simbólico en la vida del consultante. ¿Cómo saberlo en la práctica? Escuchar el relato del consultante, preguntarle quién te sostuvo emocionalmente en la infancia. Esa figura corresponde a la casa 4, debería corresponder a la casa 4. Si hago la pregunta, ¿quién era la figura de autoridad, la que imponía las reglas? Esa figura puede corresponder a la casa 10. Ahora bien, también se difumina todo esto porque una figura puede estar en ambas casas, ¿ok? O ver en ambas casas las dos figuras, ¿ok? Así de sencillo, o sea, aquí no hay una regla, aunque
pueda ser una regla aquellas personas que por algunos estudios específicos, especializaciones específicas, lo vean de una manera. No pasa nada. El punto es experimentar, experimentar y llegar a la conclusión de lo que a mí me resulta más obvio, más evidente, lo que en consulta a mí me da mucho no perspectiva, es decir, perspectiva, me da más respuestas o resultados positivos, beneficiosos. Eso es, porque entramos otra vez, como decía hace rato, en la discusión de que si son las casas iguales o no iguales. Hay gente que le resulta muy fácil, ¿ok? O le da muchos resultados las casas desiguales y otras las iguales. Entonces no es un tema de discutir, sino sencillamente funcionar desde la investigación. Analizar la carta, qué planetas están en la casa 4, en la casa 10, dónde está la luna, que sería la madre simbólica, dónde está Saturno, que sería el padre simbólico, o el sol, si lo quisieran ver por allí, el regente de la casa 10. ¿Qué casa tiene más carga energética, aspectos, tensiones? La más cargada suele hablar más directamente de la historia familiar. Seguir la coherencia del símbolo. Si el regente de la casa 4 está en la 8 y la madre fue una presencia oculta o murió temprano, probablemente casa 4 sea la madre. Si en la casa 10 hay Saturno y la madre fue estricta y poderosa, puede representar a ella, o se puede representar a ella como figura, ¿ok? Como esa figura de la casa 10. Entonces ahí lo que digo con todo esto es ser amplios en el pensamiento porque nada se puede regir, ¿ok? Como que esté escrito en piedra. Y es así y solamente así. Es fácil. Y la ¡Qué suegra. bonito! Y la suegra, ¿dónde la vemos? Y la suegra, ¿dónde se ve? Desde el enfoque moderno, pareja, casa 7, madre de la pareja, casa 4, desde la 7, ya vimos, casa 10, natal, ¿ok? Sería en la casa 10. Desde ese enfoque moderno, desde el enfoque tradicional, sería en la casa 4, que fue la dinámica que hicimos. Ambos son técnicas derivativas válidas. El astrólogo decide según cómo fue el vínculo, ¿ok? Si fue una figura pública, imponente, distante, exigente, probablemente la casa 10, madre del cónyuge visto desde la enfoque moderno, va a ser. Aquí ni siquiera poniéndole la función de lo que está visionando o cómo lo podría estar visionando el cónyuge, como ve, porque a la final el cónyuge puede estar viendo a la madre desde una perspectiva, pero la yerna, no sé, nuera, no sé cómo se le dice, lo está viendo desde otra, ¿ok? Entonces también están esos puntos. Si fue confusa, emocionalmente ausente o manipuladora en lo doméstico o incluso más presencia emocional, probablemente puedas verse desde las 4. Entonces, bueno, las conclusiones son que no hay conclusiones, que hay que experimentar y que me encanta estar con ustedes y que les doy las gracias por haberme acompañado. Esa es la conclusión. ¿No les gustó mi conclusión? Muy buena, muy buena. Así es, sí. Señor Luis, Dios Maravillosa. mío santo, gracias Adriana. Señor Luis, ¿cómo sigue? ¿Cómo está usted? No te oigo, no te oigo. Tienes el microfonete. Muy bien, en el proceso, escuchándolo detenidamente y mejorando. Qué bueno, me alegra mucho de verle. Qué Vale. bueno. ¿Tu esposita no está aquí? No, estaba haciendo una diligencia, pero escuchó, apenas llegó a algunas partes y está muy pendiente de ver la clase luego. Ok, perfecto. Nicoleta, te veo al fin la cara. Hola, hola. Qué bueno, Luis. Pero no pensé que estaba. Hola, Hola, Nicoleta. estoy perdida, pero bueno, ya No te preocupes. diré por... Busca por ahí una estación de policía que te ubique. No, 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 no. Ok. Señor Luis, como no lo había escuchado hoy,
¿Cómo extraño sus intervenciones? Ya, estaba muy atento escuchándolo. Y definitivamente la capacidad de poder ver tanto la tradicional como la moderna te permite cuestionar épocas, ¿no? La forma, la visión, se tenía culturalmente regida, ¿cómo se llama? Las visiones, ¿no? Uno más estructurado, más de la institucionalidad y hoy día es más pensando en la psiquis, en las personas, en cómo realmente nos afecta tanto en emocional como físicamente. Entonces antes era como muy rígido la estructura y hoy sí podemos involucrar mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más fuentes para la interpretación. Yo soy un poquito más de la moderna, ¿sí? No sé si expresé un poco mi forma de verla hoy, ¿no? Desde el No, punto no, de vista está bien. de la astrología. Buenísimo, buenísimo. Yo era muy de la moderna y de repente empecé a entender un poco la tradicional y ahora no digo que soy mitad y mitad, no sé. Tengo ahí una mezcla media rara, media rara. Nos pasa lo que Vale, pues medio hurgamos en la tradicional, lo que medio hurgamos, no que somos expertos, no es que sabemos, sino medio miramos por ahí. Entonces uno dice, wow, por acá hay mucho, mucho que aprender, hay mucho que saber. A la final es el origen de todo esto, ¿no? A la final es el sí, origen. hay como momentos. Ahí, por ejemplo, que me escucho a Fernando Roverano y me voy a la tradicional o a Tito Macías y wow, uno queda como enganchado por allí. Pero luego, pues uno mirando la moderna empieza uno como a hacer su propia interpretación con sus aprendizajes y entonces empieza uno a hacer una mezcla ahí, ¿no? Hace algo muy personal. Sí, eso pasa. No te estoy diciendo que el cuento este de que cuando me mandaron a hacer las teorías de la evolución y las teorías de la creación, terminé cuando la profesora, ¿en cuál cree? En las dos. Pero no puede ser que crees en las dos, en las dos. Es que me convencieron las dos. Así pasa con la tradicional y la moderna. Cuando te estás con un Tito Macías y empiezas a ver, o el mismo Fernando, lógicamente, o otros actores de la tradicional, segundo Ruiz, etcétera, etcétera, tú terminas diciendo, ok. Y cuando uno escucha a Tania desde la kármica, entonces uno dice, oye, que ya, ¿en dónde nos enfocamos? ¿Para dónde nos miramos? ¿A dónde nos incluimos? ¿Ok? Todos son enfoques. Esta mañana en clase decía, depende del enfoque que tú le quieras dar. Yo puedo interpretar, incluso lo mismo. Estamos interpretando una carta de Diana, enfocada en la casa derivada, enfocada en la reina, en su suegra, y mire, todo nos da. Que era el conflicto cuando uno empezó a estudiar, que uno dice, ajá, y tantas cosas que tienen que ver una casa. ¿Y cómo sé cuándo es una cosa o es otra? Porque eso me lo preguntaba yo. Y me imagino que cada uno de ustedes al iniciar preguntaba, o sea, ¿cuándo sé que es dinero o es autoestima o son recursos? ¿O cuándo son hijos? ¿Cuándo son, no sé, un amante, un novio? ¿O cuándo es la creatividad? Eso depende del enfoque que ya le estés dando. Sencillito, más nada. Así que bueno, muy encantada de estar con ustedes. Déjenme quitar aquí la grabación para poder hablar peste.